Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de febrero de 2020. Calendario económico. Iniciamos con indicadores dados a conocer el día de ayer. Ventas de vivienda nueva en Estados Unidos. Nuevo máximo desde el año 2007, julio 2007 más exactamente, con 764,000 viviendas. Esta coyuntura que hemos tenido de menores tasas de interés, sobre todo desde el año 2019, ha venido impulsando la dinámica del sector inmobiliario en los Estados Unidos. Una de las pocas buenas noticias que hemos tenido durante estos últimos días, aunque como ya sabemos, las cifras de carácter económico no están teniendo mayor incidencia en este momento entre los inversionistas, sino tiene todo que ver con el tema del avance del COVID-19 en otras partes del mundo diferentes al tema de China. Ayer indicadores de confianza en Colombia positivos, inventarios de petróleo en los Estados Unidos también, en teoría la noticia era positiva, aumentaron menos de lo esperado los de crudo y cayeron más de lo esperado los de gasolina, pero a pesar de esto el precio del petróleo no reacciona favorablemente, sigue las tensiones como mencionábamos con el COVID. De acuerdo a la tasa de corte de tesoros a 5 años el día de ayer es el menor corte de los últimos 2 años, 1.15%, aunque las tasas de largo plazo, como veremos más adelante, están en nuevos mínimos históricos. Para el día de hoy, iniciamos con cifras de inflación preliminar en España, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo, indicadores de confianza económica en Europa que, como mencionamos, nadie está mirando en este momento, aunque mejoraron por cuarto mes consecutivo, sigue el nivel bajo en un contexto histórico, pero los últimos 4 meses se ha venido estabilizando. Obviamente hay que ver qué va a ocurrir con este tema del COVID en esta primera mitad del año 2020. En unos minutos tendremos la primera revisión a la cifra de crecimiento de último trimestre de 2019 en los Estados Unidos, donde el mercado anticipa que se va a mantener prácticamente inalterada. Tenemos la medición preliminar de órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, luego una fuerte reacción en diciembre, se espera algo de contracción y tenemos ventas de viviendas pendientes en este país con una expectativa también de avance favorable. Recuerden que el tema inmobiliario en Estados Unidos ha venido muy bien, sobre todo en los últimos meses, tanto en lo que tuvimos el día de ayer, ventas de vivienda nueva, como ha sido el ventas de vivienda usada, licencias de construcción, inicios de construcción de vivienda, etcétera, etcétera. Tendremos hoy colocación de tesoros a 7 años, donde pues obviamente la moda que tenemos actualmente son las nuevas tasas mínimas de negociación, sobre todo de 5 años en adelante en este país, lo cual pues auguraría o de manera implícita hace pensar que el mercado está descontando una reducción próxima de la tasa por parte de la Reserva Federal, algo que la entidad no ha contemplado aún. Recuerden que solamente una persona, una presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, ha manifestado la posibilidad de que efectivamente se tenga un impacto importante en los Estados Unidos. Pasando a los mercados accionarios, primera columna, claramente rojo. Ayer teníamos un arranque relativamente tranquilo. Durante parte de la jornada incluso hubo ganancias, pero luego se reactivaron las alertas con respecto a este tema del riesgo de pandemia, que como mencionaba yo, no es claro cuál es la definición que van a utilizar los expertos en epidemiología para pues hacer este llamado o realizar este tipo de designación en el mundo. Las caídas del día de hoy en el tema europeo, hace una hora era superior al 2%, en este momento ya está en el 3%, otra vez fuertes caídas, futuros en Estados Unidos caen el 1,5%, hace una hora era el 1%, así que se está nuevamente en medio de un ambiente negativo para el tema de inversiones en acciones y para el Standard & Poor's 500, el mercado viene haciendo el seguimiento a la media móvil 200, que desde abril 2019 ha servido como nivel de soporte ha venido sirviendo como nivel de soporte pues para estos retrocesos, por lo cual pues el mercado está muy pendiente de las 3.045 unidades en el Standard & Poor's 500. Con respecto entonces a lo que ha venido ocurriendo con el coronavirus. Entonces, ayer tuvimos las declaraciones del presidente de los Estados Unidos informando cuáles eran los planes del país y lo bien que lo han venido haciendo durante estas semanas. Él hablaba y calificaba a su equipo de brillante en este manejo, en este control, tomando decisiones antes que cualquier otro gobierno. Terminó su rueda de prensa, donde también habló el vicepresidente, que ahora es el encargado de toda la estrategia
quien es el encargado de toda la estrategia ahora de control o de dirigir todas las organizaciones sanitarias en los Estados Unidos. Y 5 minutos después, las autoridades sanitarias en California estaban confirmando la aparición del primer caso, al cual no le han podido encontrar trazabilidad de dónde fue contagiado, lo cual pues incrementó el nivel de alerta, afirmando que pues ya el coronavirus llegó a Estados Unidos, no porque estén controlando la situación, sino porque efectivamente han perdido el conocimiento de cómo viene esta transmisión en este momento. Y eso fue lo que el día de ayer hizo que el mercado modificara nuevamente su dinámica, sobre todo en horas de la noche, y recrudeciera las caídas, generando pues lo que ya vamos a ver más adelante, además de este tema del mercado accionario. Y lo que ha llamado la atención es que por primera vez desde que se vienen haciendo mediciones oficiales, el número de nuevos casos identificados fuera de China superó el número de nuevos casos dentro de China. Entonces esto está más o menos alineado con lo que estábamos mencionando ayer, que algunas autoridades en China están considerando la posibilidad de flexibilizar las restricciones de movilidad, aunque obviamente está el miedo latente de que si flexibilizan las restricciones vuelva y se reactive la velocidad de la transmisión en este país. Y a pesar de esto, la OMS no ha querido anunciar que hay pandemia o no. ¿Sí? Todavía no ha querido tomar este tipo de decisiones. Ayer, además de Brasil, que nos confirmaba a las 7:30 de la mañana que efectivamente tenía el primer caso identificado dentro de su país, de una persona que venía procedente de Italia. Otros países se unieron a estos, como han sido el tema de Pakistán, Suecia, Dinamarca, Noruega, Grecia, Rumania y Argelia. Es decir, continuamos ampliando nuestro mapa mundi acá, tachando poco a poco cada vez más territorios. Por supuesto, no es lo mismo que se identifique el primer caso en Dinamarca que en Pakistán, teniendo en cuenta obviamente lo que es el sistema de salud y lo que puede hacer cada uno de estos países para tratar la enfermedad. O desde el punto de vista de que otros países diferentes a China vienen presentando un alto volumen de infectados, ya Corea del Sur ayer tuvo una aceleración importante, pasando más o menos de 1.251 a 1.766 casos, es decir, subió en un 50% aproximadamente, un poco menos, un 40% el número de casos identificados, y acá pues es el nuevo foco. Por eso pues vemos como varios países toman decisiones para restringir los viajes de personas o la llegada de personas que hayan estado en Corea del Sur. La mayoría de estos casos, cerca de un 60%, están en esa región de esa comunidad cristiana, Daegu. Así que pues en teoría la siguiente moda va a ser ver cómo se va expandiendo los casos oficiales identificados en Corea del Sur, ya no tanto en el tema de China. El Banco Mundial pospuso su reunión del 2 de marzo de la próxima semana. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen una reunión de primavera en abril y están hablando que la van a hacer videoconferencia o teleconferencia. Arabia Saudita está frenando las visitas a los lugares sagrados, Meca y Medina. Japón decidió cerrar colegios a partir del 2 de marzo. Irak cerrará también los colegios y las universidades y los cines y bueno, y otros sitios donde se pues, aglomeran las personas por al menos durante los próximos 10 días, y prohibió los viajes desde 9 países, entre los que está obviamente Irán, que es uno de los que más problemas tiene, aunque oficialmente Irán ha revelado que solo tiene 153 casos identificados, 19 muertos. Obviamente nadie le cree a Irán con respecto a estas cifras que está dando a conocer. Kuwait reportó que el total de casos ya alcanzó los 43. Así que vamos viendo cómo se está esparciendo esto muy fuerte en Asia, o sea, lo que es lejano oriente, ya empieza a ser razonablemente importante en lo que es mediano Oriente Medio, y el caso de Europa, pues vamos viendo cómo se está esparciendo. Ya Estados Unidos tiene un caso y varios países en Europa y en América Latina han empezado a revelar esta información. De todas maneras, en China continúan mencionando que esperan ya para abril haber pasado la prueba más difícil con el cambio de temporada. Recuerden que esta es la temporada de invierno en lo que es el norte de China y es donde más fácilmente pues, se transmite todo esto de la influenza y este fenómeno de coronavirus, y esperan que ya para ese lado, con las restricciones que han venido implementando, con las pruebas clínicas que ya están en segunda fase para la primera medicina que anunciamos hace cerca de un mes, que estaba evaluando si era efectivo o no contra este virus, pues lo han venido evolucionando. Sin embargo, durante las últimas horas hay informes de prensa que las personas que se habían dado de alta previamente nuevamente están recayendo. Así que no se sabe aún si esto es cierto o no, pero este tipo de información obviamente lo que hace es acrecentar el nivel de nerviosismo de los inversionistas.
Y continúa como el influjo de noticias por parte de compañías anunciando que sin duda van a tener impactos de corto plazo en sus resultados financieros y que incumplirán lo que habían mencionado previamente con respecto al arranque de este 2020. Ayer teníamos a Microsoft, pero hubo una encuesta que se realizó en 577 compañías y las 577 compañías ratificaron que efectivamente serán impactados negativamente. Así que este es el tema de corto plazo. Eventualmente, como mencionamos, teníamos mucho tiempo en tendencia alcista y el mercado por el momento está adoptando este factor como el factor que justifica la corrección. Standard & Poor's, entonces recuerden, 3.045 puntos que había servido previamente como niveles de referencia o de soporte la media móvil 200, así que eso es lo que estaremos viendo durante el día de hoy. Y con una caída cercana pues al 1,5%, eso más o menos son 45 puntos del Standard & Poor's 500, 45 puntos del Standard & Poor's 500 nos descendería hacia niveles de los 3.050, es decir, nos dejaría muy en el límite, o en el 3.060 nos dejaría muy en el límite de esa media móvil 200. Entonces, importante técnicamente el seguimiento el día de hoy. A pesar de todo este recrudecimiento de la aversión al riesgo del dólar frente a las monedas reserva, nos está fortaleciendo porque Estados Unidos reveló que ya tenía el primer caso sin trazabilidad de alguien que haya estado viajando, que haya estado en contacto con personas que hayan viajado fuera del país. Así que hoy tenemos debilitamiento del dólar. Más adelante creemos nosotros que vamos a retomar con la tendencia alcista anunciada hacia el fin de enero frente a las monedas reserva. Lo que pasa es que frente a monedas de América Latina el dólar no pierde valor, ese continúa ganando. Las monedas de América Latina siguen marcando nuevos mínimos, tanto para el peso colombiano, real de Brasil, que el día de ayer retomaba actividades luego de su carnaval. Con respecto pues a lo que vemos en temas de monedas latinoamericanas, continuamos haciéndole seguimiento de lo que ha venido ocurriendo desde el 23 de enero del 2020, fecha en la que se oficializó pues todos estos temores del coronavirus. Para América Latina, muy importante, Brasil ha perdido en su moneda el 6.8%, el peso chileno el 4.9%, el peso argentino 3.2%, peso mexicano 3.2%, sol peruano 2.65, peso colombiano 2.63 y creciendo en este momento esas pérdidas, obviamente con lo que estamos viendo ya en la apertura en Colombia. Petróleo, ahora sí, como mencionábamos previamente, nuestro nivel de referencia era los 50 para el WTI, ayer estuvo de alguna manera buscando la ruptura, luego se recuperaba, hoy ya se confirma la ruptura, así que hay que prender las alertas porque estamos desde un punto de vista psicológico por debajo de esos $50 para el caso del WTI y para el caso del Brent estamos muy cerca de los 52, algo por debajo de ese nivel, así que si ayer había expectativas relativamente favorables, hoy rápidamente está modificándose todo. Los niveles de volatilidad siguen siendo muy altos. Lo vemos en el VIX, en Estados Unidos está en máximos desde finales del 2018 y otra forma de medir la volatilidad en acciones en Estados Unidos, estamos en máximos desde agosto de 2019, que era cuando teníamos las mayores tensiones por especulación de recesión en los Estados Unidos. Hoy, como hemos visto, todo se está alineando nuevamente para el caso negativo y las expectativas pues de recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales no se están haciendo esperar. En el monitor que tenemos o que provee Bloomberg de renta fija, lo que vamos a ver tasas de tesoros a 10 años, 1.276, nuevo mínimo histórico, del anterior era 1.31 algo aproximadamente, ahora ya vamos por debajo del 1.30, vamos a llegar al 1.25, vamos a ver si Bank of America tiene razón que el 1.25 es el nivel muy fuerte de soporte que a partir del cual va a haber rebote en tasas de este tipo de títulos. Los tesoros a 30 años también están en nuevo mínimo histórico, 1.766. Así que las alertas están prendidas completamente, a pesar de que los datos económicos no han sido negativos, todo está con el tema de COVID. ¿Puede cambiar la situación? Sí, por supuesto, igual que ayer lo mencionábamos, que antes de tomar algún tipo de decisión de inversión es mejor mantener la cautela y permitir que sean los grandes inversionistas los que de alguna manera fijen los pisos en los mercados. Así que nosotros seguimos tratando de recomendar la cautela ante todo, no dejarse llevar por el impulso de la recuperación y solo tomar decisiones de ingreso de dos maneras. La primera, con reducción de volatilidad y la segunda, no ingresar todo de una sola vez, sino hacerlo en pasos o en fracciones de lo que yo tenga para invertir. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Sharon para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer, Fede desarrolló
reveló que el índice de confianza comercial se ubicó en 32.3%, lo que representa un aumento de 2.6 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Es el valor máximo que ha alcanzado el índice desde 2006. El aumento del índice de confianza frente a mes pasado se explica principalmente por la reducción en el nivel de existencias y en menor medida por un aumento en la situación económica de las empresas y en las expectativas para el próximo semestre. Por otro lado, el índice de confianza industrial también resultó con un balance positivo del 12.2%, su nivel máximo desde 2011. Este se ve explicado gracias a un aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre. FEDesarrollo también indicó que en el módulo anual de inversión, los industriales consideran que la inversión presupuestada para este año será superior a lo observado en el año pasado y que en el último trimestre del año, el balance de pedidos de exportación aumentó relativamente al tercer trimestre de 2019. En cuanto al indicador de expectativas de los exportadores, estos esperan que el desempeño en los próximos 3 meses aumente con respecto al trimestre anterior. Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía reveló que la producción de gas en Colombia alcanzó 1.116 millones de pies cúbicos promedio por día durante enero de 2020. Es una cifra 5.6% superior al promedio de producción de enero de 2019. La producción de gas en el primer mes del año registró una disminución del 0.79% respecto a diciembre del año pasado. Esta reducción, según el gobierno, se dio principalmente en los campos de Gibraltar y Carmentea. Por otro lado, la producción de crudo en enero de 2020 fue de 883.000 barriles promedio por día, lo que significa una reducción del 1.68% con respecto al promedio de producción de enero de 2019. Sin embargo, destacó que durante el primer mes del año se presentó un incremento del 0.19% en comparación con el mes anterior. El informe indicó que el incremento de producción de crudo se presentó principalmente en los campos de Castilla Norte, Acacías y Chichimeni. Eso fue todo por las noticias. Ahora los dejamos con Daniela para el informe del mercado accionario. En el mercado accionario, el índice Colcap presentó fuertes desvalorizaciones, al igual que el comportamiento de los demás mercados en Latinoamérica y en el mundo, donde cerró por debajo de los 1.600 puntos. Se negociaron cerca de 258.000 millones, donde la especie con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol, con 56.000 millones negociados. La más valorizada fue Éxito, con 10.72%, y la que registró mayores desvalorizaciones fue Preferencial Semargos, con cerca de un 6%. El día de hoy consideramos que el comportamiento del índice continuaría esta tendencia negativa ante el entorno mundial de incertidumbre frente al impacto económico del coronavirus, donde podría llegar a niveles cercanos a los 1.548 puntos. Por el lado de las recomendaciones, estas se siguen presentando desvalorizaciones en nuestras estrategias en línea con el comportamiento del índice Colcap. Canacol fue la única que presentó un comportamiento positivo, donde alcanzó un rendimiento cercano al 5% en nuestra estrategia. Por el lado de noticias, recientemente se anunció que la Bolsa de Valores presentó el proyecto de utilidades, donde anunció un dividendo de 752 pesos por acción que se pagarían en 2 cuotas, el 30 de abril y el 29 de octubre. También Promigas anunció el proyecto de distribución, anunció un dividendo a razón de 388 pesos por acción, se pagaría en cuotas mensuales de 20 pesos por acción entre los meses de abril a marzo del 2021 y se pagaría el día 21 de los respectivos meses. Asimismo, pagaría 2 dividendos extraordinarios de 64 pesos por acción el 21 de abril y el 21 de octubre. Por el lado de los resultados, Grupo Argos presentó resultados neutrales durante el consolidado del año. Durante el último trimestre, los ingresos de la compañía crecieron
5.4%, llegando a 3.9 billones de pesos, mientras que para el consolidado del año estos incrementaron un 17%, logrando 17 billones de pesos aproximadamente. El EBITDA aumentó 21% tanto en el cuarto trimestre del 2019 como en el consolidado. El margen EBITDA retrocedió 5% en el último trimestre e incrementó 3% durante el 2019. Por su lado, la utilidad neta atribuible a la Contralara cayó un 30% durante el trimestre, llegando a 123.000 millones, mientras que durante el año tuvo un incremento del 2.7%, llegando a 690.000 millones. Los resultados trimestrales responden principalmente al buen desempeño de Celsia en el negocio de generación de energía, que aportó cerca del 46% de la utilidad neta, seguido por el negocio de concesiones atribuible a Odinsa, que aportó cerca del 33%, y por el segmento inmobiliario, que significó un 32% de la utilidad. Los segmentos que contribuyeron negativamente a la utilidad fueron esos negocios no estratégicos en portafolio y carbón, con disminuciones de 16% y 12% respectivamente. Mientras que para el consolidado del año, todos los segmentos presentaron aportes positivos, a excepción del de carbón, con un leve decrecimiento. Destacamos el desempeño positivo tanto de Celsia como de Odinsa, que compensaron el débil desempeño de Semargos durante el periodo. Asimismo, ayer Grupo Argos anunció el proyecto de distribución de utilidades, donde anunció un dividendo ordinario no gravable a razón de 376 pesos por acción ordinaria y preferencial. Este dividendo sería percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea General de Acciones, paga en efectivo en 4 cuotas trimestrales a razón de 94 pesos por acción a partir de abril del 2020. Esto significa un dividend yield del 2.4% con el precio de la acción del cierre de ayer en 15.800, un aumento de 7.4% versus el dividendo del 2019. También incluyó la consideración de una propuesta de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales de Grupo Argos hasta por un monto de 400.000 millones de pesos en un plazo de hasta 3 años. La asamblea está programada para el 26 de marzo. Por el lado del punto de vista técnico, tenemos la preferencial de Grupo Argos, que continuó la senda bajista en la última jornada. Consideramos que ante el entorno actual de aversión al riesgo actual, un posible efecto de la noticia de salida de Grupo Argos del índice FTSE y unos resultados neutrales impactados principalmente por ese desempeño de Semargos, se podría continuar esta tendencia negativa durante la jornada. Con respecto al impacto de la recompra, consideramos que podría ser positivo, aunque moderado, ya que equivale al 5% del flotante. Y entraríamos a hablar sobre las fuentes de recursos para la eventual recompra, considerando posibles necesidades futuras para proyectos de Odinsa. Por otro lado, tenemos la acción de Ecopetrol, que ante los resultados, después de reportar los buenos resultados del año 2019, esta no presentó valorizaciones y cerró por debajo del nivel de 3.300. Esto impactado posiblemente ante una mayor caída en los precios del crudo. Sin embargo, la compañía manifestó que para su plan de inversiones de 2020 a 2022, anunciado el día de ayer, consideraron un precio del Brent de $57 por barril. Sin embargo, aún se sienten tranquilos con sus importaciones a refinerías chinas, dado que han construido relaciones a largo plazo y aún no se han visto impactados en su operación en lo corrido del año. Desde el punto de vista técnico, vemos un soporte en los 3.208 pesos. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con dólar. Muchas gracias, Daniela. El dólar, pues como mencionábamos, en América Latina se está fortaleciendo. Ya describíamos cada uno de los mercados, cómo viene perdiendo de manera acelerada valor frente a esta moneda de reserva. El día de hoy, el peso colombiano, como ustedes pueden ver, está acercándose nuevamente a ese máximo reciente. Lo está haciendo aceleradamente. Ayer hablábamos de la volatilidad, seguirá siendo alta. Seguimos pensando lo mismo el día de hoy. Y cuando hay volatilidad alta, lo más probable es que sea con tendencia a que se debilite el peso o que el dólar se fortalezca en nuestro país. Ya estamos llegando a los 3.500, ayer teníamos nivel de referencia del 55, el máximo estuvo muy cerca de ese nivel. De hecho, el día de ayer cerró en los 58, se negociaron 1.637 millones de dólares
No es el máximo histórico, pero es uno de los más altos de la historia, lo cual pues muestra un alto interés de los inversionistas y muchos stop loss. Muchas personas estaban evitando hacer coberturas en niveles de los 3.400 que consideraban altos, pues ahora les ha tocado salir sí o sí a hacer ese tipo de estructuras, y lo que ha llevado obviamente a que se incremente o se acelerara el día de ayer ese debilitamiento del peso. Hoy, más aún con los temores externos, se recrudece esto. Los nuevos mínimos del tema del petróleo genera pues más preocupación en nuestro mercado, teniendo en cuenta nuestra alta dependencia exportadora en este producto, así que todo continúa alineado con mayores alzas para el dólar. Para hoy entonces, nivel de referencia, el máximo anterior, 3.550, obviamente los 3.500 es un nivel psicológico importante, así que entonces al alza 3.500, 3.550, y abajo tenemos el siguiente nivel de referencia muy lejos, 3.426 como eventual nivel de retroceso una vez se calme un poco toda esta situación que no esperamos por el momento que sea el día de hoy, sino eventualmente ya estaríamos pensando en la próxima semana. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recomendamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, títulos indexados a la IBR en corto plazo con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y en mediano plazo títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo importantes valorizaciones en los títulos indexados a la IBR a 1 año, seguidos por títulos a la IBR en 3 años y los TES VR a 5 años. En la jornada anterior, tanto los TES del 24 como los TES del 28 se desvalorizaron por segunda jornada consecutiva, cerrando 4.88 y 5.56 respectivamente. La curva TES tasa fija se desvalorizó en promedio 2 puntos básicos, y de forma similar la curva TES VR se desvalorizó 2.11 puntos básicos aproximadamente. Deuda corporativa se operaron cerca de 22.000 millones a través del sistema transaccional y 1.8 billones por registro. Lo más transado durante la jornada continúa siendo tasa fija del 21, 22 y del 20. El día de ayer, el equipo técnico del Banco de la República propuso un nuevo método para calcular la inflación que se empezará a implementar en los próximos meses. Actualmente el banco usa 2 categorías para calcular la inflación: alimentos y sin alimentos, y dentro de sin alimentos tiene en cuenta 3 variables: transables, no transables y regulados. Lo que se quiere hacer es disminuir el peso de alimentos desde el 23.8 hasta el 15.1, y sin alimentos que suba desde el 76.2% hasta el 84.9%. Esta modificación se daría por la salida de 5 subclases del rubro de alimentos, como por ejemplo las comidas fuera del hogar, que ahora pasarían al rubro de servicios. Según el emisor, estos cambios harían más fácil la interpretación y el cálculo de la inflación, y harían que no se tuviera que revisar frecuentemente el indicador. Esto en línea con los cambios realizados por el DANE en febrero de 2019, en el cual el grupo de alimentos también perdió peso, y el DANE adicionalmente también modificó cómo calculaba la inflación, ampliando los grupos de clasificación del indicador desde 9 hasta 12. Otro de los ajustes que realizaría el emisor tiene que ver con el análisis de mediciones básicas, que hasta el momento analizaba 4 métricas: sin alimentos irregulados, sin alimentos, servicios públicos y combustibles, y el núcleo 20. La propuesta del emisor es eliminar una de estas medidas, dejándola a 3, sin alimentos irregulados, y núcleo 15. Ahora no se tendrían en cuenta los 20 bienes y servicios más volátiles de la canasta, sino solo 15, y se eliminarían los servicios públicos y combustibles. Para finalizar, el tercer ajuste que realizaría el emisor va por el lado de la encuesta de expectativas, en el cual pretende modificar ciertas preguntas de la inflación sin alimentos, que ahora se denominará sin alimentos perecederos ni procesados. Teniendo en cuenta esto, también el banco va a empezar a recoger proyecciones macroeconómicas como variables adicionales de la ETF, déficit fiscal como porcentaje del PIB y tasa de desempleo. Estas preguntas incluirán las medidas de marzo, junio y septiembre y diciembre para pronósticos de fin de año y el siguiente año. Las modificaciones se empezarán a implementar en el segundo semestre de 2020. El día de ayer,
Por otro lado, Terpel emitió bonos ordinarios por 470.000 millones, una demanda total de 996.360 millones, un bid to cover de 2.12 veces. Emitió 100.000 millones de tasa fija 5 años a un corte de 5.84, 144.000 millones en IPC a 15 años a una tasa de 3.01 y 226.000 millones en IPC a 25 años a 3.4%. El día de hoy habrá emisión de bonos ordinarios del Banco Itaú por 400.000 millones hasta 500.000 millones en 2 series, tasa fija 5 años en pesos y tasa fija 10 años en VR. La inversión mínima es de 1 millón para la serie en pesos y de 10.000 VRs para la segunda serie. La inversión mínima es, como ya mencioné, 1 millón. Por otro lado, una nación subastó TES en pesos en la jornada de ayer, 371.000 millones para los noviembres del 27 a una tasa de 5.459 y 294.000 millones en octubre del 34 a una tasa del 6.057%. Gracias, Sharon. Al comienzo de esta semana hablábamos del mercado de renta fija como un mercado importante en estos momentos de alta volatilidad y de la responsabilidad que tiene cada uno de balancear sus inversiones, no 100% en el tema accionario, sobre todo pues por esto que ocurre, que a veces se sale de cualquier tipo de pronóstico o de estimación razonable. Nos mostraba Sharon las tasas de corte de títulos a 5 años en tasa fija, que es lo que creemos nosotros tiene mucho sentido para estar haciendo el seguimiento. Ya están por debajo del 6% en los bonos corporativos. Esto había sucedido hace varios meses en los títulos de deuda pública, pero pues estábamos aprovechando la coyuntura para tener como una referencia de 6%, 5 años, títulos AAA. Ayer Terpel cortó al 5.84, así que esa es la nueva modalidad, teniendo en cuenta también lo que ocurre internacionalmente con las tasas de tesoros. Todo el mercado ha venido descendiendo y encontrar tasas superiores al 6% solo se podría hacer bajo 2 elementos. Uno, excesiva duración en los portafolios. No nos sentimos cómodos adquiriendo títulos a 10, 15 o 20 años. Nosotros hemos sido una política más que todo conservadora o moderada en este tipo. O la otra es exponiéndonos a riesgos que consideramos en este momento no tienen ningún sentido bajando la calificación. Así que lo que toca hacer sin duda es ajustarse a esa nueva realidad de mercado y aceptar en los portafolios títulos que pueden estar rentando desde el 5,5 hasta el 5,85% con esos plazos a 5 años, que es donde vemos como el mayor potencial para el mercado colombiano. Entonces, importante, hagan esos balanceos. Volvemos a mencionar lo mismo. Si usted es una persona conservadora, no tiene sentido que tenga más del 30% en activos riesgosos. Lo que tiene que buscar es ser coherente con esa expectativa y aprovechar este tipo de tasas del 5.85, 5 años que está ofreciendo el mercado en títulos de muy buena calidad. Hoy, como mencionábamos, se viene el tema de emisión de Itaú, eventualmente puede ser un corte levemente superior, teniendo en cuenta obviamente el tipo de negocio al que está expuesto esta entidad bancaria, que si bien en Colombia no es la más grande, en América Latina es la más grande. Por supuesto, no cuenta con el respaldo directo, pero sí hay un conocimiento acá de la gestión de activos en este tipo de economías. Itaú es una de las mayores entidades financieras en Brasil, equivalente a Bancolombia en 8 veces su tamaño, para que se hagan una idea. Y si ustedes son, obviamente, también personas muy amantes al riesgo, también en esta coyuntura es bueno ser, digamos, un poco moderado, al menos 20 o 30% del portafolio en temas de renta fija, y estas son las alternativas que está trayendo el mercado colombiano. Eso es todo por ahora, agradecemos su atención, que nos sigan en las redes sociales para continuar actualizándose sobre lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, que son muy cambiantes durante estas últimas jornadas. Eventualmente puede haber recuperaciones. Cuando se tenga la primera recuperación, no hay que salir a comprar de primero. Uno lo que tiene que hacer es esperar a la reducción de la volatilidad antes de tomar este tipo de decisiones. Muchas gracias. Los esperamos el día de mañana en una nueva emisión.